Buenas noches, querida comunidad Jovel. Somos la familia Estrada Henao. Mi esposo Germán y yo soy Patricia. Buenas noches. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la parashá número 20 de Xabé, que significa ordenarás, mandarás, y se encuentra en Éxodo, Shemot 27:20 al 30:10, la cual da instrucciones claras del oficio de santidad en el templo, desde el aceite de oliva hasta el pectoral del sumo sacerdote. Pero antes de abordar el tema, vamos a colocar este tiempo delante de nuestro Padre Celestial, así que los invito a que se dispongan para que oremos. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Yeshua HaMashiach. Hoy venimos delante de ti, Padre, con sencillez de corazón, para pedirte que seas tú guiándonos a través de tu Ruach para compartir de tu palabra. Te damos gracias por todas las personas que nos observan y se disponen a escuchar de tu palabra. Por favor, concédenos gracia, bondad y misericordia, y que la luz de nuestro Yeshua ilumine sus hogares. En el poderoso nombre de nuestro Señor Yeshua oramos. Amén. Amén. En la parashá, Dios dice a Moshe que reciba de los hijos de Israel aceite de oliva puro para la llama eterna de la menorá que Aarón deberá encender todos los días desde la tarde hasta la mañana. Son descritas las ropas sacerdotales que deberán ser vestidas por los sacerdotes mientras realizan su servicio en el santuario. Todos los sacerdotes vestían una túnica larga de lino, pantalones de lino, un turbante de lino y un cinturón largo alrededor de las caderas, además de las vestiduras del sumo sacerdote. Esta sección también incluye las instrucciones detalladas de Dios para los 7 días de iniciación de Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, en el sacerdocio y para la confección del altar de oro donde el incienso era quemado. Todas las parashas nos enseñan algo profundo, importante y único que el Eterno tiene para enseñarnos. Todas las parashas nos muestran y dejan ver parte de nuestro Yeshua. En esta porción encontramos diversas enseñanzas y podríamos enfocarnos en temas tan importantes y maravillosos como el aceite puro de olivas machacadas, que es comparado con el pueblo de Israel, o un tema tan interesante como es por qué el patriarca no es nombrado en esta porción, y los rabinos nos dejan ver diversas razones, o en las vestiduras del sumo sacerdote, o en el Urim y en el Tumim, que era la forma de recibir revelación de Dios, en los sacrificios previos al servicio, o el incienso que representa las oraciones de los santos. En fin, la lista es increíblemente larga. Hoy vamos a reflexionar en la conexión de la parashá de Xabé con el nuevo pacto y el sacerdocio de Yeshua. Esposito, adelante. Bueno, Tetzabé, y ordenarás, como dice mi esposita. Como creyentes en Yeshua y siendo partícipes del nuevo pacto, esta parashá es muy rica en profecía. Podríamos hablar eternamente solo de esta parashá. La parashá establece la orden de mantener encendida la menorá. Explica la vestidura del sumo sacerdote y su familia, la ofrenda de expiación, es decir, la función que empieza a aplicar el sumo sacerdote a partir de la entrega de la Torá. Inicia la mediación entre el Eterno y su pueblo por medio del sacerdocio arónico. Es aquí en donde, a partir de la ley que le entrega el Eterno a Moshe, se empieza ya el sacerdocio formalmente. La primera parte de la parashá habla del encendido de la menorá. La orden del Eterno de utilizar el aceite más puro del árbol del olivo está presente al inicio de esta parashá. Hay muchas cosas que preguntarnos para poder entender cuál es su significado detrás de todo esto. Hay muchas preguntas para hacerse. ¿Por qué aceite de olivo, por ejemplo? ¿Por qué el olivo? Nos concentramos mucho en la menorá por lo que representa, pero se nos olvida que sin aceite, pues la menorá en realidad pierde su función. Para poder entender por qué el Eterno escoge el árbol del olivo, basta con observar algunas de sus características. El olivo no muere ni deja de dar fruto. Si una rama se quiebra, salen nuevos brotes.
Un olivo necesita 10 años para iniciar a dar frutos. 10 años es plenitud. Su mayor rendimiento no llega sino después de los 40 años. El olivo puede soportar el clima extremo, no necesita mucha agua y sus hojas siempre están verdes. La recolección de la oliva debe ser en tiempo temprano, en el momento mismo del inicio de la maduración, seleccionando las mejores aceitunas del árbol y descartando las que se han caído al suelo. El aceite lo debía proveer el pueblo y ser entregado a los levitas. Los levitas se encargaban de colocar el aceite en la menorá para mantener la llama encendida. Es bien conocido que el olivo representa a Israel. Es el signo de Israel como nación. Representa no solo a Israel, a ese pueblo elegido que el Eterno llamó a ser la nación santa y apartada para él. Pero también representa la vida del creyente, de nosotros, del espíritu de ese creyente, de la esencia misma de la fe. Así como el olivo, en Yeshua podemos soportar todo tipo de ambientes, por más extremos que sean. Eso sí, en realidad sí somos injertados y hacemos parte de ese olivo. Como ustedes pudieron escuchar de mi esposa, el olivo no muere ni deja de dar fruto. El olivo es uno de los árboles que maneja vida y vida en abundancia. Como lo decía mi esposa, si una rama se quiebra, salen nuevos brotes. Eso refleja perfectamente lo que nos decían en el nuevo pacto, que al ser injertados en el olivo natural, podemos alimentarnos de la savia que es por supuesto nuestro Señor Yeshua. Los que son prensados y viven en el Espíritu son los que en realidad producen aceite, y aceite del más refinado. Recuerden la escena del huerto en Getsemaní. Recuerden, si nos vamos al nuevo pacto, el lugar donde Yeshua sudó sangre, en Getsemaní. Getsemaní, que significa prensa de aceite. Esa escena es importantísima para nosotros como creyentes en el Mesías. Es allí en donde se decide, donde Él decide si Él sería o no el Mesías, el Mashiach sufriente. ¿Y por qué lo decide? Porque es ahí en donde Él toma la decisión de si estaría dispuesto o no a dejarse golpear, triturar como el olivo, machacar y tomar sobre Él mismo, sobre sus hombros, la transgresión y la rebelión del pueblo. El resultado de ese sufrimiento al final provocó que saliera del espíritu del Mashiach el aceite más puro, el mejor aceite que produce la luz más limpia, del espíritu de nuestro Señor Yeshua. Por eso Mateo claramente lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 14. Ahí nos recuerda que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y por qué? Porque precisamente conectan el significado de la luz del mundo, del espíritu que está dentro de nosotros, porque no somos nosotros en realidad la luz. La luz que sale de nosotros proviene de Mashiach. Pasando un poco ya a la menorá. La menorá representa los 7 espíritus de Adonai, como lo menciona Isaías 11:2. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, la luz divina del Eterno. Su gloria para algunos también significa los 7 días de la creación, para otros, como los cabalistas, los 22 letras del alfabeto hebreo. Lo cierto es que en su conjunto, menorá, aceite y luz simbolizan la comunión del Eterno con su pueblo. Ese significado en realidad de la menorá, entendiendo la menorá en su posición, en el lugar santo, en realidad está simbolizando la unión del hombre terrenal, que está separado del Eterno, pero que por la gracia y por supuesto por nuestro Señor Mashiach se une todo dando frutos y dándole luz al mundo. Esa es la menorá. Es un significado muy lindo y que inclusive fortalece la fe, porque es a eso a lo que nosotros queremos llegar. Pasando por las vestiduras ahora del sacerdote, que es el siguiente tema de Tetzabé.
de la parashá, las vestiduras se componían de 8 diferentes partes. Tenemos el efod, que es una especie de delantal hecha de lana teñida de colores azul, púrpura y rojo. Lino e hilo de oro. Una placa que iba pegada al pecho, donde habían incrustadas las 12 piedras grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Una túnica de lana azul con campanas y granadas de oro en su borde inferior, y una placa de oro que se colocaba enfrente con la inscripción de santo para Dios o dedicado para Dios. Cada una de ellas, de estas prendas, pues tiene un contenido profético importante. Cada una de ellas con un significado especial en el ministerio sacerdotal de lo que ahora es nuestro Mashiach, de Yeshua. El sacerdocio, que es el punto central de la parashá, porque explica cuál es la función del sumo sacerdote. El sacerdocio siempre ha estado presente en la creación del Eterno. Desde la salida de Adán del Edén siempre existió entonces esa necesidad intermedia entre el Eterno y los hombres, por nuestra condición, porque ahora estamos apartados de la presencia de nuestro Creador. La mayor tragedia en realidad pasó en ese momento, en el momento en que, por supuesto, por nuestras obras y por nuestra decisión, tuvimos que ser apartados de nuestro Creador. Ahí conocemos el sacerdocio establecido desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy, y el sacerdocio por venir. La parashá entonces presenta la función del sumo sacerdote de ofrecer incienso y sangre en el lugar santísimo ante la presencia del Eterno. Nosotros como creyentes vemos claramente la imagen de Yeshua. Nos recuerda el fundamento del nuevo pacto. Como lo menciona Mateo 25, 51, 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese es el momento cúspide del trabajo del Mesías, de Yeshua. Sabemos que en el momento en que Él entrega su espíritu, pasan muchas cosas. Pero entre todas esas cosas que inclusive dan para poder hablar mucho tiempo, lo que pasa es que en ese momento se firma el nuevo pacto. Yeshua hoy es el sumo sacerdote intermediando por nosotros ante el Eterno, como lo menciona Juan 21:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vemos claramente entonces que ahora nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, está en el santuario celestial. Precisamente da las ordenanzas en Sinaí cuando le entrega a Moshe la descripción del altar y de todos los componentes que en últimas van a componer el santuario, de un reflejo de lo que es el santuario celestial. Si bien es cierto, no lo conocemos, lo hemos visto solo por reflejo. Y seguramente que cuando venga nuestro Señor Yeshua, todas las cosas nos serán reveladas. Sabemos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y sabemos que hoy Yeshua también está en el trono, está en el templo celestial. Como lo dice Revelaciones 1, 12, 13, cuando a Juan, a Yohanan, se le revela Yeshua. Y dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Aquí claramente vemos la posición del Mesías, de Yeshua. Él está en el altar. Pero ¿cómo puede ser que Yeshua, sea nuestro sumo sacerdote, proveniendo de la tribu de Judá, si sabemos también que por ley, y recordando que el servicio del sacerdocio era exclusivo de la tribu de los levitas? Precisamente la respuesta es que Yeshua fue establecido como sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, el rey de justicia, el gran misterio del cual todos comentan. La profecía de Zacarías expone precisamente aquí el concepto del reinado y del sacerdocio, como ya un único elemento fusionado en el espíritu del Señor Mesías. La profecía de Zacarías expone esa unión en el versículo
9 al 15 del capítulo 6. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados, Geldaí, Tobías y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Yeshua no solo es el sumo sacerdote, por profecía inclusive así lo menciona Zacarías. Yeshua es nuestro rey, es nuestro Adón, es el Señor de señores y el Rey de reyes. No solo en este momento cumple sus funciones sacerdotales. Él es el rey que, y sabemos, y esa es nuestra fe y esperanza, ha de venir y a reinar con vara de hierro, como lo dice su palabra. Hebreos 4, 14 al 16 dice: Por lo tanto, que ya en Yeshua, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. En la parashá de Tetzabé, entonces el sumo sacerdote inicia sus funciones. ¿Cuáles funciones? La intermediación entre el pueblo de Israel y el Eterno. Claramente el pueblo, cuando escuchó y aceptó la ley, también le dijo a Moshe que el Eterno hablara con él para que luego Moshe hablara con el pueblo. Eso también se tradujo en que la función del sumo sacerdote cumpliría el mismo rol. A través del sumo sacerdote, todos los años, el Señor reflejaba su misericordia con el pueblo de Israel. Teniendo a Yeshua como sumo sacerdote y siendo ahora templos vivos, el Espíritu de Eterno está en nosotros. Ahora, no es que no necesitemos sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre va a estar vigente en toda la vida, en toda la creación. Ahora nuestro Señor Yeshua, antes era el Cohen Hagadol. Porque ahora ya no necesitamos entrar a un templo físico. Porque en el nuevo pacto, el Señor dejó al Consolador, al Santo Espíritu del Eterno. Y eso hizo que nosotros nos convirtiéramos en templos vivos del Eterno. Como lo dice Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Por eso es que podemos entrar confiadamente a la presencia del Eterno, sabiendo que la sangre del Cordero está sobre nosotros. Esta es la maravilla del nuevo pacto, que nunca la vamos a poder terminar de entender y que algunas veces tristemente también la tomamos de forma liviana al no comprender lo que esa santidad implica, lo que ese compromiso implica ante el Eterno. Pero ¿qué ofrecimos cuando entramos a la presencia del Eterno? Que en la parashá el sumo sacerdote sacrificaba al cordero y ofrecía su sangre en el trono. Sabemos que el sacrificio ya se hizo, no tenemos que volverlo a hacer, porque ya el sacrificio de Yeshua fue perfecto y fue suficiente para el Eterno. Y también ofrecía incienso al sumo sacerdote y lo colocaba enfrente del altar. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año en un tiempo específico. Y ahora en el nuevo pacto cambian las reglas y permiten que todos los que son contados entre los santos, los que somos contados entre los santos, accedan en cualquier momento a la presencia del Eterno. Y aquí surgen muchas preguntas, pero las principales: ¿cuánto tiempo estamos en el lugar santo nosotros?
¿O cuánto buscamos del Eterno? Sabemos que tenemos la puerta abierta. Antes, la puerta solo se abría una vez al año. Y solo una persona, el Cohen Gadol, podía entrar. Ahora todos los que somos contados, los que estamos como ramas dentro del olivo, podemos acceder. ¿Y cuánto tiempo nosotros pasamos ante el Eterno? Es algo que nos debe hacer reflexionar. Y adicional a eso, y cuando entramos somos conscientes que nuestras oraciones suben como incienso y olor grato ante el Eterno. Somos conscientes de lo que le decimos, de lo que le pedimos, de cómo le pedimos. El Señor nos dice muchas veces, y también está escrito en el Nuevo Pacto. Lo que pasa es que pedimos, no obtenemos porque no sabemos pedir y pedimos mal. Cuando pedimos, hay que ser conscientes de la forma en que le estamos hablando al Eterno, de qué es lo que le decimos. El incienso era capaz de preservar la vida y proteger a los israelitas. Además, este ministerio de protección estaba confiado al sumo sacerdote mediante su ministerio en el altar del incienso. El nuevo pacto nos muestra cómo el incienso, que es el sumo sacerdote, tomado del altar del incienso, era capaz de proteger a Israel. En Revelaciones 5:8 dice: y cuando hubo tomado del libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa el ministerio de la intercesión en realidad. El incienso, sabíamos también que tenía la función de, digamos que en la ley, de generar esa humareda que de alguna manera protegía al sumo sacerdote, de que la gloria divina de la Shekinah en el lugar santísimo acabara con su espíritu, con su alma. De alguna manera ese incienso lo protegía. Por eso le estamos diciendo aquí que como conclusión también ese incienso preservaba la vida y protegía a los israelitas. Y entendemos también, como lo menciona Revelaciones y muchos otros pasajes, que el incienso, además de ser protección, se genera por todas las oraciones de los santos del pueblo elegido. Entonces fíjense que el incienso, además de ser oraciones que suben ante el lugar santo, también tienen una función protectora. Ustedes han escuchado mucho al pastor ser muy incisivo en el tema de la oración. Y la verdad muchos no lo entienden así. Pero la oración es tan fundamental que no solo sirve para que nos escuche el Eterno, sirve también para que nos proteja, sirve también para agradar al Eterno, para que esas oraciones suban ante el altar. Olor grato, dice la palabra. La oración es fundamental. La oración construye el espíritu. La oración vivifica el espíritu. La oración entrena el espíritu y hace que los frutos se puedan dar. Solo hay una puerta, la fe. Solo un templo, el cuerpo de la Kehillat. Solo un sacerdote a través del cual tenemos acceso al Padre, Yeshua HaMashiach. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Tetzabeh confirma el sumo sacerdocio del Mesías por todas partes, en todas las líneas, en cada palabra estamos viendo al Mesías. Tetzabeh ordena el sacrificio. Tetzabeh nos recuerda el sacrificio. Esto es cíclico, como lo dice el pastor. Cada año seguramente que vamos a pasar nuevamente por Tetzabeh. Pero hay que recordar también que ese ciclo, de alguna manera, nos tiene que comprometer a que para el siguiente ciclo nuestra santidad sea mucho mayor. Que para el siguiente ciclo los frutos del Espíritu maduren mucho más. En Tetzabeh, el Cohen Hagadol ofrecía sangre, ofrecía incienso.
¿Nosotros qué ofrecemos? Nosotros ofrecemos incienso toda vez que entramos a la presencia del Señor y oramos, pero oramos con inteligencia, cuando sabemos lo que esperamos, que cuando sabemos lo que queremos. Es importante cobrar conciencia de esto. A nadie le enseñaron a ser espiritual, a nadie. Esa es una afirmación que, haciendo paralelo a decir que cuando nosotros nos tocó ser padres o madres, a nadie le enseñaron a ser papá y a nadie le enseñaron a ser mamá. Eso tiene algo de cierto, pero tampoco es tan válido. Porque todas las experiencias que tuvimos para llegar a donde estamos, por ejemplo, cuando ya somos padres, todas las experiencias de lo que nuestros papás hicieron, lo bueno o lo malo, de todo lo que vivimos y de todo lo que vimos, hace que nos ayude a ser buenos padres o madres. Asimismo, el vivir en el espíritu, que a nadie le enseñaron, en realidad tiene un ejemplo y es ese primer soplo de vida que el Señor dio en la creación al primer hombre, a Adán. Porque si no fuera así, por qué podemos distinguir del bien y del mal? Claro que ahora hay una discusión filosófica por todo el estado de podredumbre que tenemos en este mundo, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. En el corazón todos lo sabemos. Que por conveniencia unos digan una cosa y otros otra, al final todos saben que es así. Y solo es así porque el Espíritu del Eterno, el Espíritu que fue soplado en el primer hombre, así lo permitió. Y hoy nos lo recuerda. Nosotros somos alma y somos espíritu, no somos carne. Por supuesto que la carne la queremos. Por supuesto que es lo físico por lo que nos hacemos guiar muchas veces. Pero en realidad no somos eso. Nosotros somos espíritu. Y en eso es que tenemos que trabajar. Y en cada ciclo, lo que debe pasar es que la luz de Yeshua debe reflejar con mayor intensidad en nuestras vidas. Betzoja Torah Asher Sa Moshe Lifnei Bene Israel al Adonai Beyad Moshe. Eso no es una canción, eso es una proclamación, es una firma que renueva cada Shabbat nuestro compromiso, nuestro sacerdocio, nuestro deber de presentarnos santos ante el Eterno, porque debemos presentarnos santos ante el Eterno. Y hay muchas discusiones, inclusive en el cristianismo y en otras religiones. Claro, pero es que Yeshua es santo porque pues, es el Hijo de Dios. Nosotros no podemos ser santos. Eso no es cierto porque esa afirmación de que no podemos ser santos hace mentiroso a nuestro Mesías. El mismo de Mesías y el mismo Moshe también lo dijo. Sean santos porque yo soy santo. Ese es nuestro esfuerzo. Esforcémonos en producir continuamente aceite del más puro, de florecer y de dar los frutos del Espíritu, de presentarnos limpios y ofrecernos en expiación. Que nuestras obras y oraciones sean incienso y perfume de olor grato ante el trono del Eterno, en cuanto alcanzamos su presencia. Bendiciones y buena semana. Buena semana. Chao a todos. Querida comunidad. Querida comunidad. Gracias. Gracias.